El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, el maestro José Briceño de nuevo en el escenario, en la escena, exponiendo, presentando, trayendo las verdades del reino eterno, la verdad verdadera y la verdad absoluta, siguiendo el consejo que el apóstol Pablo le diera a Timoteo en una de sus cartas. Después de haberle dado es una palabra profética que está escrita allí, donde los postreros tiempos, ya eso se está cumpliendo ahora, habrán engañadores, se levantarán maestros, entre comillas, presentando fábulas, falsas doctrinas, mensajes descontextualizados, distorsionados, desfasados de las verdades del reino eterno, que no tienen nada absolutamente que ver con el pensamiento de Dios. Unos mensajes llenos de sensacionalismo, principios de ocultismo, catolicismo romano, dogma, tradición, y que con su mensaje lo que presentan son unos espectáculos, shows, y caen en el terreno de estar brindándole ofertas al pueblo. El evangelio que predican no es el que predicó Jesús ni Pablo ni los apóstoles, un evangelio de ofertas. Buscando la manera, primero, de cómo obtener dinero, cómo sacarle el dinero al pueblo, cómo eso se llama inquilar a las ovejas, sino que la trasquilan, le quitan la lana, le quitan la leche, la despojan totalmente, la atracan a Biblia armada, así de sencilla. Y dice la palabra, Pablo se lo dijo a Timoteo, llegará el momento en que no sufrirán la sana doctrina, es decir, ellos se van a ver como estos falsos maestros, y los que lo escuchan se van a ver estorbados, confrontados, reteados, se van a sentir incómodos cuando se levante alguien enseñando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ellos se van a sentir muy mal, muy mal. Y que dice que habrán gente con comezón de oír estas fábulas, estas mentiras, estos mensajes que lo que es que toca el alma, pero que no forma un carácter. Bueno, estoy siguiendo el mensaje porque Pablo le dice a Timoteo, más tú persiste en la enseñanza, en la exhortación, en la edificación, a tiempo y fuera de tiempo, no desmaye, no descuide. O sea, el no descuidar esta verdad. Bueno, maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudadela, transmite su programa Palabra de Iluminación. Este es nuestro programa número 11, nuestro programa número 11 de Palabra de Iluminación. Nos toca, después de haber hecho un desarrollo de los estados de mente, estamos tratando ahora con la voluntad. Y dimos un tópico en relación a la voluntad, hablamos del quebrantamiento. Expresamos esas verdades allí, esas verdades verdaderas, esa verdad absoluta, que tanto necesita el pueblo, que tanto necesita al pueblo, porque solo Dios responderá es a su palabra, a lo que Él dijo, no a lo que tú te inventes, no a lo que tú interpretes de la Biblia, a lo que a ti te parece, no a tu opinión, no a tu obstinación.
Él responde cuando tú caminas en fe y en obediencia en lo que Él dijo y estableció en su palabra en relación a tus herencias, a tu legado, a tu bendición, a lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. Y esa es la necesidad que tenemos de que se presenten estas verdades y que haya quien las dijera, ingiera y digiera, las asimile, las conozca, se les ha iluminado el entendimiento, que su carácter se ha formado y camina en esta verdad. Y usted se va a dar cuenta que usted va a ver la presencia de Dios en su vida. No como un arte de magia, no como una lámpara maravillosa que la frotas y sale el genio a resolverte los problemas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un Dios que se va a encargar de apresurar su palabra para que se ponga por obra en su tiempo, en su voluntad. Por eso la necesidad de las verdades del reino. Nos toca, en relación a la voluntad, ya hablamos del quebrantamiento, la obediencia en relación a la genuina santidad. ¿Por qué, maestro, usted expresa esto de la obediencia en relación a la genuina santidad? Es que hay una obediencia en el cual el adepto, hijo de Dios, los que se congregan, los que forman parte del cuerpo de Cristo, puede estar caminando en la cual no se agrada a Dios con todo y que es obediencia. Sí, a eso es lo que el maestro Briceño quiere llegar. Les voy a enseñar esta verdad. Muchos van a ser confrontados, van a ser confrontados como el maestro Briceño fue confrontado. Esto va a producir un conflicto en el alma. Esto te va a llevar esta verdad te va a llevar a obedecer en sí como a Dios le agrada, o a desobedecer o a seguir obedeciendo con la obediencia que a Dios no le agrada. Vamos a ver esto. La obediencia para conducirnos a una santidad genuina, que viene como producto del quebrantamiento. Acuérdense que el quebrantamiento produce la humillación produce la abnegación produce la sumisión produce la sujeción, cuando estás en sujeción, entras en obediencia como producto de haber entregado la voluntad, Todo eso es producto de un quebrantamiento. Entonces, la obediencia para conducirnos a una santidad genuina tiene sus motivos y sus razones. Sus motivos y razones verdaderos, absolutos. Eso no se puede negociar, no lo puedes cambiar, no lo puedes evadir. Eso está presente. Pero antes de presentar o de dar dichos motivos y razones que acabo de expresar, voy a presentar algunas características en relación con la obediencia. ¿Ok? Preste mucha atención, no se me aparte de allí del monitor, quédese allí tranquilito, porque usted va a aprender verdades que a lo mejor nunca las has escuchado. Bueno, si las vas a aprender es porque nunca las has escuchado, y si las escuchaste te las voy a recordar. Tenemos que tener presente que hay dos tipos de obediencia, dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. En cuanto a estos tipos de obediencia y estas formas, por ende hay dos que no agradan a Dios, que no son de Dios, que no se ajustan a las verdades del reino eterno. Que creemos que estamos en obediencia porque se cuenta como una rebeldía pasiva. Maestro, usted que está hablando, preste atención, no se me vaya de allí. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Voy a definir cada una de ellas. Tome nota. Tipos de obediencia. Para después entramos en formas de obedecer.
tipo de obediencia. Tienes la obediencia por persuasión. Persuasión. Esta es la obediencia que agrada a Dios. La obediencia por persuasión. No por presunción, sino por persuasión. Óyela. Persuadir. Este término del griego. Esto es, cuando hablamos de obediencia por persuasión, estamos hablando, es una obediencia que tiene que ver con es resultado del ser persuadido. Persuadir, del griego peito, se escribe P-E-I-T-H-O, peito, que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar en contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. O sea que el persuadir en relación con Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor. Usted busque eso en Hechos, el capítulo 13, verso 43, Hechos capítulo 19, verso 8 y Hechos capítulo 21, verso 14. En Hechos, el capítulo 26, verso 27 al 28, aparece cuando Pablo se presenta frente al rey Agripa en su defensa. Ese fue el término que se utilizó en el griego en el pasaje. El texto dice, lo voy a leer para que estemos más claros. A ver, buscarlo. Hechos 26, 27, 28. Aquí lo tengo. Ok. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pregunta Pablo. Y Pablo le responde la pregunta. Yo sé que crees. Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le responde la pregunta. Yo sé que crees. Entonces Agripa, el rey, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Muy sutil, muy sabio. Las palabras, el discurso que has dado, muy llenas de verdad, de realidad, de razones, muy convincente. No hay manipulación, intimidación, control, que es lo contrario de persuadir. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. La mayoría de nuestros creyentes en nuestras congregaciones están en obediencia, pero están intimidados, manipulados, controlados. Y esa no es la obediencia que agrada a Dios. Dios te persuade, Dios te enamora, Dios te presenta su voluntad en amor, te presenta el propósito, el plan, el proyecto, lo que Él quiere hacer contigo. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Él no te va a obligar, no te va a presionar, Él no te va a intimidar, Él no va a producir terror en ti para que tú obedezcas. Dios no hace eso. Entonces, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Miren, el persuadir está muy lejos, pero demasiado, ni siquiera usted tiene una idea de cuánto, de lo lejos que está. Y está en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos son factores y flagelos. La intimidación, la manipulación, el control son factores y flagelos que rompen con el principio de santidad. No tienen nada, esto no tiene relación con Dios. La manipulación, la intimidación y el control no tienen relación con Dios. Dios no hace eso. Pero a su vez, cuando quebranta el principio de santidad, esas son áreas
en las que se mueve el ocultismo. Oído, este es un terreno del ocultismo. Cuando un hombre, no voy a decir que no es de Dios se puede dar el caso que sea de Dios, sea llamado por Dios, pero en esta área está totalmente errado, tergiversado, distorsionado, no conoce las verdades del reino. Cuando un hombre de Dios entra en este terreno, en la manipulación, en la intimidación y el control, buscando de que tú obedezcas, entres en un tipo de obediencia que no le agrada a Dios, pues se está entrando en el terreno del ocultismo, en el terreno de las tinieblas, con todo y que es hijo de Dios, es un ministro escogido por Dios, tiene el Espíritu Santo, pero por la falta de conocimiento, por el oscurantismo en la que vive, o quizás conociendo la verdad y la ignora, pues la echa a un lado y punto. Punto. Él hace premeditación, él lo hace con premeditación y alevosía, conociendo las verdades, entra en el terreno de la manipulación, la intimidación y el control, pues está en el terreno del ocultismo. Porque así es que se mueven las tinieblas. Manipulan, intimidan y controlan. De Dios procede, es el persuadir. Él persuade en amor, Él te enamora. Mire, te voy a explicar bien esto del ser persuadido. Te lo voy a explicar bien. El estar persuadido no es un convencimiento intelectual, almático, emocional. Es una intuición en el espíritu renacido. Es una intuición en el espíritu renacido. Es aquello que te convence internamente que lo que está presente en dichos o en hechos, en un registro o en un pensamiento, es una verdad absoluta que no está sujeta a cambios. Es una verdad que no se devalúa. Es una verdad que no es endeble, no caduca, no mengua. Es lo que se sostiene por sí mismo. Eso es lo que indica el estar persuadido. El persuadirte es un convencimiento más que intelectual, es un convencimiento en el espíritu, en el hombre interior. El propósito de Dios en la persuasión es hacernos sentir seguros de sus demandas, para que entendamos en la etapa de la sumisión, para que entremos a esa etapa, a la etapa de la sumisión, entendamos eso, la necesidad que hay de ser sumiso y entremos en ese terreno de la sumisión, llevándonos a la sujeción para que haya la entrega de la voluntad y pasemos a la verdadera obediencia, que es la obediencia por persuasión, que es la que le agrada al Eterno. ¿Por qué, maestro, usted dice que es la que le agrada al Eterno? Porque es una obediencia que emana de un corazón enamorado de Dios, contristo y humillado, con producto de la convicción interna en el espíritu, que es el ser persuadidos. Mire, escuche bien para que usted me entienda. Preste atención, no importa el tiempo que ocupemos explicando esta verdad. A mí me llamó una persona y me hizo una pregunta, el cual está buena que la responda en este estudio. Yo se la respondí a él. ¿Por qué por qué Pedro, el apóstol Pedro, y no solamente Pedro, todos los discípulos, con la excepción de Juan, que fue el único que fue a la cruz, pero todos los discípulos, ¿por qué, maestro?
No estamos hablando solamente de los 12, sino de los 70, de todos los que le seguían a él. ¿Por qué después de estar con Jesús 3 años y medio y ser testigo de los milagros, de las resucitaciones que se produjeron en su ministerio, de las sanidades, leprosos fueron limpiados, ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos se levantaron de las tumbas, multiplicó panes, multiplicó peces, dio de alimento a la gente? Estuvieron presentes en la transfiguración, vieron y escucharon la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué después de todo eso, Pedro, e incluyendo a todos sus discípulos, pero vamos a hacer mención de Pedro? ¿Por qué Pedro niega a Jesús y lo hace con maldición? Algo que cuando usted va a las culturas judías, a las culturas hebreas, cuando un hombre decía algo y lo secundaba con maldición, lo hacía era para ser creído y no ser más interrogado. Y Pedro lo dijo: maldito sea, no conozco a ese hombre. Una vez que Pedro dijo esto, la afirmación, el no conocer a Jesús con maldición, pues lo dejaron de interrogar. ¿Por qué? Porque le creyeron, era la cultura. Y Pedro dice: maldito sea, no conozco a este hombre. ¿Por qué, maestro? Aquí está la respuesta. Pedro y todos los discípulos estaban convencidos intelectualmente, pero no estaban convencidos en el hombre interior, en el ser espiritual. No estaban convencidos, que es lo que queremos enseñar, no estaban persuadidos de las verdades en relación a Jesús. Por eso decía que el estar persuadido no es un convencimiento intelectual, almático, emocional, y te lo dije, que es una intuición en el espíritu renacido. Y te afirmé que es aquello que te convence internamente que lo que está presente, sea en dichos, en hechos, sea en un registro o en un pensamiento, es una verdad absoluta. Estoy en el espíritu meramente convencido de que es una verdad absoluta, que eso que estoy presenciando, sea ya lo dije, en dichos, en hechos, en escritos, eso no está sujeto a cambio, no se devalúa, no es endeble, no caduca, no mengua, es lo que se sostiene por sí mismo. Todo esto que acabo de expresar no estaba en el convencimiento del hombre interior, en el espíritu de sus discípulos, porque si hubiese estado, ellos pues están dispuestos a entregar la vida, punto. Esta es la verdad, pero no, ellos no estaban no estaban convencidos en el espíritu. ¿Qué los convence? La resurrección. Cuando Jesús resucita y los vuelve a reunir a todos, incluyendo a Judas, porque puedo demostrar que Judas vio a Cristo resucitado. En otro estudio lo puedo demostrar, ahorita no voy a entrar en el terreno. Y lo vieron resucitado. Y lo tocaron. Pedro dice: comimos y bebimos con él 40 días antes que fue ascendido a los cielos. Comimos y bebimos, estuvimos con él 40 días. Lo tocaron su cuerpo de carne y hueso, un cuerpo glorificado. Jesús le dijo a sus discípulos cuando resucitó: tocadme, que los espíritus no tienen hueso, no tienen carne, tienes algo de comer, los espíritus no comen. Y le dieron de comer. Pedro dice: comimos y bebimos. La resurrección es lo que hace que ellos se persuadan en el espíritu, se persuadan. Y ese persuadir es lo que los llevó a ellos a entregar la vida. Los llevó a entregar la vida hasta el punto que Pedro dijo: murió crucificado, según la tradición, murió crucificado boca abajo,
porque sus palabras fueron: crucifíquenme boca abajo, porque no soy digno de morir como murió mi maestro o mi Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? La persuasión. Dios persuade. Dios te convence en el espíritu, te enamora y lo hace con amor, y lo hace con mucha sabiduría, con mucho cuidado, con mucho trato. Dios lo hace porque el interés de Dios es que tú estés persuadido de estas verdades para que no cedas a las tinieblas ni a las oportunidades que el mundo te da, que tú no des un paso en falso o retrocedas, sino que tú avances. Y si tienes que entregar la vida, tú lo vas a hacer porque estás persuadido en el espíritu de las verdades del reino eterno. O sea, tu obediencia es producto del ser persuadido. Eso es. Y todos murieron trágicamente. Vaya la historia, todos los discípulos murieron trágicamente, todos, con la excepción de Juan, que murió de viejo. ¿Qué los llevó a esto? La resurrección. Tenemos un Pablo que es tumbado de una cabalgadura, no se sabe en qué iba, en un caballo, en un burro, en un camello, no se sabe, pero es tumbado de la cabalgadura, cae, 3 días por allá, se acerca a Ananías, le ponen la mano, recibe la vista, y después con el tiempo es traspuesto hasta el tercer cielo. Y llegó al paraíso y se sentó y habló con Jesús. Jesús lo dice, Pablo lo dice, está escrito en sus cartas, que recibió, dice, mucha información de las cuales muchas de ellas no se les permitió ni decir ni escribir. Pablo dice, porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, él tomó pan. Yo recibí del Señor, haciendo correcciones a los abusos en la cena del Señor. Cuando lo recibió, el Señor no estuvo. Indiscutiblemente Jesús se lo dijo ahí arriba. Cuando va a hablar del arrebatamiento de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, Pablo dijo, porque digo esto en palabras del Señor. ¿Cuándo? Si Jesús nunca habló del arrebatamiento mientras estuvo en la tierra. Pero se las dijo Jesús allá arriba. ¿Qué es lo que hace que tengamos un Pablo que baje, escriba 13 cartas, 14, porque para mí escribió los hebreos, mi respeto? Escribe 14 cartas y aún unas desde la cárcel las escribe y está dispuesto a ser decapitado, a morir, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con el fin de predicar el evangelio o alcanzar el objetivo que el Señor Jesús me dio, que es predicar el evangelio a los gentiles. Punto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Punto. O sea, ¿qué es lo que hace que Pablo dé ese paso decisivo en obediencia, sin temor a morir, sin temor a nada? La obediencia que viene por ser persuadido por Dios. Ahora, cuando entramos en este tipo de obediencia, persuadidos de las verdades del reino eterno, enamorados de nuestro Padre Celestial, enamorados de nuestro Salvador Jesucristo, enamorados del Espíritu Eterno, pasamos a ser hijos de complacencia o de contentamiento, agradando a Dios, que es uno de los más altos niveles de obediencia para Él. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, porque la obediencia de Jesús vino por estar persuadido. Jesús no tenía pero ni lo mínimo de duda en el corazón de Jesús, no lo había para nada, había una entrega. Entonces, cuando nosotros entramos en este tipo de obediencia, producto del estar persuadido, porque fuimos enamorados de Dios, fuimos enamorados de Él, y estamos enamorados del Padre Eterno, de nuestro hermano Jesús y del Espíritu Eterno, nosotros pasamos a ser hijos de complacencia o de contentamiento, agradando a Dios, que es uno de los más altos niveles de adoración para Dios. O sea que el deseo de Dios es que lleguemos a una altura de complacencia
pero de complacencia tal como la tuvo su hijo, o tal como él la tuvo de su hijo. Usted búsquese Mateo, el capítulo 3, verso 17, Mateo 17, 5, usted se va a conseguir cuando Dios se siente complacido de su hijo. Este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Dios quiere decir lo mismo de ti. Sí, Dios quiere decir lo mismo de ti. Pero tiene que ser una obediencia producto de la persuasión. Mira, estás persuadido, estoy enamorado, estoy dispuesto a entregarlo todo, espérate, esto es una verdad, nadie me la quita de mi espíritu, yo sé que eso es así, mátame, pero eso es así. Vamos a hablar de la obediencia, el contraste, que es lo que no agrada a Dios. Oído, dolor me da decir esto. Y es la obediencia en la cual muchos en nuestras congregaciones se están cayendo, la mayoría en este tipo de obediencia, que no agrada a Dios. No deja de ser obediencia, pero no agrada a Dios. No es una obediencia absoluta. Oído. Obediencia por opresión. Obediencia por opresión. Vamos a ver este tipo de obediencia. Qué basura y qué tinieblas hay en nuestras congregaciones con este tipo de obediencia. Mire, el oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. Eso tiene que ver con el oprimir. Está muy relacionado con el control. Mire, y el control es el acto de, a ver cómo te lo digo que me puedas agarrar y entender bien, porque quiero diluir esto para que tú tomes en el espíritu y digas, wow. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. Eso es satánico, tinieblas. Dios no opera así, ni quiere que tú le obedezcas, porque tú tienes temor, tienes miedo de Dios, tienes terror de Dios. Cuando te acercas a Dios lo haces con pavor. Dios no quiere eso. El control en relación con la opresión es algo semejante a la adicción. Que la adicción te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimientos. La obediencia en relación con Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Repito, la obediencia en relación con Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Y esto lo voy a decir con mucho dolor. Dios quiere que tú seas libre para obedecer. Dios no quiere que tú seas manipulado, intimidado, controlado para que tú entres en obediencia. Dios quiere que tú seas libre para obedecer. Un gran porcentaje de los creyentes, de los feligreses, de los que se congregan, de los hijos de Dios, viven en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno. ¿Qué a usted le parece? Vuelvo a repetir. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno. O por temor de perder al cielo. O por temor de perder su salvación. Por temor de dejar de ser bendecido por Dios. Y para usted de contar. Señores, esto indica que si no hubiera cielo y no existiera el infierno,
no hay una verdadera razón que los mantenga en santidad. Señores, porque lo que los mantiene en santidad es lo intimidado que se sienten por causa de lo que van a perder. Yo estoy escribiendo un libro que es el que más se va a vender en el mundo. Estadísticamente el libro que más se vendió en el mundo es la Biblia. El segundo que le seguía en un tiempo, no sé si todavía se mantiene, es El Progreso del Peregrino. No sé si se mantiene todavía, pero este va a ser el tercer libro de más venta en el mundo, después de la Biblia y del Progreso del Peregrino, que yo estoy escribiendo. Y ese libro se titula ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? Cuando Dios saca ese libro al mercado, mire, eso lo van a comprar porque eso es lo que los evangélicos quieren, pecar sin que Dios se dé cuenta. Porque lo que los mantiene en santidad, entre comillas, que no es una santidad genuina, que para Dios no cuenta eso, esa obediencia no cuenta para Dios, es lo intimidado, lo manipulado y lo controlado que ellos se sienten. Por temor de perder el cielo, por temor de irse al infierno, por temor de perder su bendición, por temor de que Dios le mande una enfermedad, por la desobediencia Dios les va a mandar un castigo y para usted de contar. No conocen a Dios. La persona que piensa así no conoce la paternidad de Dios o no sabe quién es Dios. Señores, el intimidar en relación con la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos y de sus mejores motivaciones. Lo duro del caso es que Cristo nos hizo libre y nosotros como ministros atamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contraste del carácter de Dios y en parte de una voluntad intrínseca. Así. ¿Qué a usted le parece esa verdad? Señores, cuando como ministros del Evangelio, oído esta verdad que esto está presente. Cuando nosotros como ministros del Evangelio, digo nosotros porque me incluyo, no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que vayan acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida. Siempre lo he dicho, mire, he oído. Esto me huele a libertinaje, maestro. No, eso es verdad, eso es Biblia lo que te voy a decir ahora. Esto es verdad, verdadera y absoluta. No hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que tú puedas hacer en contra del amor de Dios. A tu favor. Ese amor que emana de Dios para contigo, no hay nada que tú puedas hacer a favor ni en contra. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer negativamente para que Dios te ame menos y no hay nada que tú puedas hacer positivamente para que Dios te ame más. Hagas lo que haga, Él te ama igual. O sea, así caigas en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante de este mundo, Dios te ama igual. Su paternidad está allí. Él te ama igual. Que puedes tener consecuencias por la desobediencia es otra cosa, pero que dichas consecuencias negativas no van a venir de Dios. El mundo te las puede presentar, las tinieblas te las pueden presentar, las circunstancias te las pueden presentar, pero de Dios tú no esperes castigo, de Dios tú no esperes enfermedades, de Dios tú no esperes que te quite nada, de Dios espera su disciplina, su corrección, está bien, y lo va a hacer es en amor.
Mire, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación con la vida eterna no se pierde. Esa es la mejor forma, de probar la fidelidad de un creyente. Así. Es decirle que la salvación en relación con la vida eterna no se pierde. Dígale eso, a ver qué él puede, a ver para dónde él va a coger y cómo lo va a tomar. Si el creyente, después de tener dicha información, entra en el terreno del libertinaje, porque si la salvación no se pierde, pues entonces yo voy a pecar, viva la pepa, pues simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. Punto. Porque yo puedo tener un conocimiento preciso y conciso en relación a la salvación, en el supuesto de que no se pierda la salvación, un supuesto que no se pierda la salvación. Pues el que me entere que no se pierda, que independientemente de lo que yo haga, yo no me voy al infierno, porque a mí no me pertenece, la salvación es eterna, punto. A ver, un supuesto. Es una forma de decirlo. José Briceño se mantiene en santidad, porque a mí no me tiene en santidad el temor que tengo de perder el cielo y el temor que tengo de irme al infierno. A mí no me mantiene en santidad eso. A mí me tiene razones que más adelante te las voy a dar en los estudios siguientes. En los estudios que vienen te voy a dar razones el cual tú debes tener intrínsecamente en tu espíritu, desarrollar en tu alma y manifestar en tu cuerpo, y que son razones verdaderas, absolutas, que son las que te deben conducir a la santidad. Más adelante te las voy a demostrar. Señores, de estas acciones negativas, cuando una persona, en un supuesto que tú le demuestres que la salvación no se pierde y se va al libertinaje y lleva una vida desenfrenada, de estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades. O no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Punto. O sea, no tiene sentido de traslado. Así. No tiene sentido de traslado. Porque si fue trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué hace la tiniebla? No tiene sentido de que él es embajador de Cristo. No espía del diablo, es un embajador de Cristo. Eso es lo que dice el texto sagrado. Somos un pueblo apartado y escogido por Dios para que anunciemos sus virtudes. Punto. Yo salí de allá, yo nada hago allá. Entonces, el persistir en el pecado, después de ser libre de su condición, es no tener conciencia ni mentalidad de reino, es no tener sentido de traslado. Y ya te lo dije, que el sentido de traslado es entender que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable del Dios eterno, que nada hacemos con reincidir o volver a las prácticas del mundo de las tinieblas, como el perro vuelve al vómito, como el puerco al lodo. Nada hacemos. Cuando usted se va a Colosenses, el capítulo 1, versos 13 y 14, Pablo escribe unas verdades de reino, pero unas verdades que, wow. Dice el texto sagrado, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo dice que los que han entendido esta verdad en relación con el reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, dice Pablo que no tomará la libertad en la gracia para el pecado.
Búsquese usted Gálatas 5:13 y dice, Pablo escribe, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si usted se va a Romanos, el capítulo 6, verso 12, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted se va a Romanos capítulo 6, versos 12 y 14, Pablo dice, mire lo que presenta el hombre claro, que tenía una obediencia porque estaba persuadido de la verdad del reino. Nada lo intimidaba, nada lo controlaba, nada lo manipulaba. Se estaba seguro. Sabía que todo le era lícito, pero que no todo le conviene. Punto. O sea, Dios respeta mi decisión, pero no me conviene todo lo que yo pueda decidir que vaya en contra del reino. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de injusticia, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El cuerpo se compone de miembros, todo, tu mano, tus pies, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu lengua, aún los genitales, todo debe presentársele a Dios en santidad y no usarlos para el pecado, darle el uso que le corresponde. Entonces dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Hablamos de la obediencia por persuasión y la obediencia por opresión, que son los dos tipos de obediencia. ¿En cuál de ellas usted está? Ahora usted tiene que pensar y sentarse en el espejo de su realidad. Cuando el maestro Briceño, te estoy hablando es Briceño el que te habla. Cuando yo cometo un pecado, sea que lo haya hecho con premeditación o alevosía, o en forma fortuita, ocasional porque caí, yo me siento mal, me siento herido, y más cuando lo hago con premeditación o alevosía, o cuando lo hacía en el tiempo pasado, en mi inmadurez. Cuando caí en este terreno, más todavía porque ¿dónde está Dios en esto? O sea, ¿dónde está Dios? Cuando yo hago planes y proyectos para pecar, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que me llevó a mí a no volver a caer en estos terrenos? En estos terrenos. No es el ser manipulado, ni controlado, ni intimidado por Dios. Sino yo pude ver la paternidad de Dios en mi vida. Yo pude ver cuánto Dios me ama. Yo pude ver las oportunidades que Él me dio. Yo pude ver las veces que me perdonó. Yo pude ver que Dios no, que Jesús no es el referee que está en un cuadrilátero esperando que yo caiga a la lona por un golpe certero que me dé el pecado, la vida, las circunstancias o las tinieblas, y Él está allí para contarme hasta 10 y liquidarme. No, que Él me contó 70 veces 7 y que me perdonó indefinidamente. Pude ver el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Wow. Y eso es lo que hizo que en mí se desarrollara algunas verdades verdaderas y motivos que son razonables para vivir en santidad, pero que no nacen de la manipulación, la intimidación, el control. No nacen de ese tipo de obediencia por opresión. No me siento oprimido para obedecer a Dios. Hay motivos que más adelante te los voy a presentar.
Nuestro próximo estudio vamos a hablar de las formas de obedecer, que son 2. Nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle uno, oren mucho por mí, no dejen de orar, oren mucho por mí. Las tinieblas están siendo sacudidas con estos mensajes, ellas se van a defender, cúbranme. El mundo espiritual se mueve de una manera que muchos en nuestras congregaciones no lo han entendido. Solo hablen con Dios, pídanle al Padre que me proteja, que me guarde, los ángeles que hagan presencia. Dígale, pídele al Padre que mande ángeles si hace falta, porque quien manda a los ángeles es Dios, es el Dios Padre. Nosotros no tenemos autoridad para estar dándole órdenes a los ángeles. Es Dios Padre que envía a los ángeles si se cubre, si se requiere la necesidad. Y pídele a Dios Padre que envíe ángeles para que me cubra del peligro, de cualquier atentado, ave. Segundo, no se queden con este mensaje, compártanlo, vamos, súbanlo. Los que están haciendo el trabajo en TikTok, sigan haciendo el trabajo, cubran este mensaje, lleven este mensaje muy lejos. Necesitamos de que el pueblo de Dios escuche este mensaje. Necesitamos gente, por ejemplo, el mensaje de hoy, de la obediencia por persuasión, por estar persuadido, estar enamorado. Necesitamos ese tipo de creyentes en nuestra iglesia. Y tercero, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Es lamentable que hay mucha gente cayendo en el terreno de las iglesias en los primeros cristianos. Es impresionante cómo el apóstol Pablo fundó tantas iglesias y solamente la que se movió a enviar una ofrenda a Tesalónica cuando Pablo estaba predicando el evangelio en las misiones fue la iglesia de los filipenses. Es la única. Por eso Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién? A la iglesia de los filipenses. Es la única. De tanta gente que me escucha, de tanta gente que me han llamado y me han felicitado, yo agradezco el estímulo, pero el estímulo solo a veces vale más que una ofrenda. Sí, vale mucho más que una ofrenda, pero necesito dinero también. Ponga una ofrenda a este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Bueno, lo puedes hacer a través del sistema CER, lo puedes hacer a través de PayPal, o llámeme a mi número telefónico 786-+1-786-604-3352, o llámeme o escríbame por WhatsApp o me escribe a mi correo electrónico josén77bricenoa77@gmail.com, y se le va a decir, maestro, yo le voy a dar informaciones cómo usted puede enviar una ofrenda. Sí, necesitamos ofrendas para seguir avanzando en esto. Pablo dice, tú que eres oyente, que te edificas con estos mensajes, sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Bueno, el maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.